Pronóstico de los 16avos de final. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quería realizar el pronóstico de estos 16avos de final, solo de los 16avos, es decir, no voy a hacer el cuadro completo a medida que vayan pasando las selecciones de ronda y se acabe conformando el cuadro final. Ya haré un siguiente vídeo sobre los cuartos, luego semifinales, etcétera, ¿no? Creo que se puede establecer mejor de esta manera. Predecir partidos que todavía no sabemos si se van a dar a día de hoy, en este momento lo veo un poco tontería. Al principio del Mundial sí, pues para tratar de eso, de sacar el cuadro completo, pero en el momento en el que ya ha habido selecciones que han caído respecto a las que podías pensar en un inicio que podían pasar de grupos, pues creo que va a ser mejor de esta manera. Así que me voy ya con ello. Lo voy a separar en dos bloques, digamos que son 16 partidos, obviamente. Pues en las imágenes, digamos, vais a ver 8 por un lado y luego 8 por el siguiente para que visualmente también se vea de mejor manera. Y bueno, en este caso, como ya sabéis, ya se ha jugado un partido, es cierto, pero en realidad era el partido menos interesante de todos los 16avos y además yo creo que todos teníamos bastante claro que entre Sudáfrica y Canadá el favorito era Canadá. Yo he de decir que hubiera apostado también por qué ganaba Canadá, la verdad, pero sí que seguramente hubiese apostado porque ganaría con algo más de solvencia. Quizá un 0-2 lo hubiese visto mejor. En ese aspecto me sorprendió, aunque finalmente ya digo que pasó Canadá. En el Brasil-Japón, bueno, obviamente voy a ir con Brasil. Creo que es la elección lógica por parte de cualquiera. Es cierto que Japón es una selección bastante interesante, que juega muy bien, que tiene jugadores muy interesantes, aunque hay alguno que no ha podido venir a este mundial que ha sido un poco faena para el conjunto nipón. Pero también hay que hablar de emparejamientos. Siempre me gusta hablar de cómo empareja una selección con otra. Bueno, normalmente lo hago con clubes, pero en este caso con selecciones, y creo que por el estilo de juego de Japón creo que le viene muy bien a Brasil. Brasil tiene un potencial muy alto en cuanto a la capacidad que tienen de romper al espacio sus jugadores de ataque, con un gran Vinicius, con jugadores que no solo de titulares sino de suplentes pueden hacer mucho daño a una Japón que pues en ese sentido es una selección muy alegre, y eso creo que le puede venir muy favorable a Brasil. Creo que incluso puede ganar con cierta soltura, que puede incluso marcar 3-4 goles. No quiero decir que Japón vaya a marcar 0, ¿no? Porque ya digo, es una selección muy alegre y les puede poner en dificultades, pero apostaría por Brasil. Y además, si me pidieseis un resultado, hace tiempo, desde que sé este emparejamiento, no sé por qué tengo en la cabeza el 4-2. Bueno, lo dejo ahí. En el Alemania-Paraguay también voy a tirar por la opción obvia. La verdad es que en realidad en estos 16avos no creo que vaya a tirar por muchas sorpresas, y es algo que no me termina de gustar a la hora de hacer esta predicción, porque siempre algunas sorpresas suele haber, pero ya vais a ver que por lo que he ido viendo creo que no va a haber excesivas sorpresas, o quizá una o dos esté al 50%, pues quizá he tirado por una y acaba siendo la otra, o pensáis que es la otra. Bueno, obviamente esto puede pasar, pero en este caso voy a tirar por la opción obvia, porque obviamente Alemania-Paraguay, ya simplemente escuchándolo, pues ya te deja casi que de manera instintiva vas a tirar por Alemania, ¿no? Es cierto que es una selección que no me termina de gustar cómo compite, creo que lleva años que no lo está siendo, no está siendo competitiva, tiene jugadores obviamente muy buenos en todas las líneas en realidad, pero creo que está tratando de ser un poco Bayern de Múnich y claro, no tiene las mismas piezas que en el Bayern de Múnich. El Bayern tiene bandas muy dominantes en los últimos años, o bueno, muchos años lleva el Bayern con bandas muy, muy dominantes, y en el caso de la selección alemana es todo lo contrario. Está jugando en la derecha el Leroy Sané, que sí que ha sido un jugador que podría catalogarse en ese sentido, en un jugador dominante de banda, pero ya no es ese tipo de jugador, y además es un jugador que sí que tiene mucha irregularidad, ¿no? Obviamente tiene un grandísimo golpeo, uno de los mejores que hay, y obviamente te puede sacar algún golpeo y sacar algún gol o alguna jugada esporádica, pero sí que no es un continuo. Y en la banda izquierda está jugando Florian Wirtz, que ya sabemos que no es un extremo izquierdo, y además en el banquillo tampoco tienen jugadores muy específicos de ello, como es el caso del conjunto muniqués. Aún así voy a tirar por Alemania, aunque Paraguay he de decir que es una de las selecciones que más me han sorprendido en esta fase de grupos. En el Holanda-Marruecos, la verdad es que partidazo, tengo muchas ganas de verlo. Bueno, si me conocéis más o menos sabréis que no lo voy a ver en directo, porque bueno, no estoy viendo partidos en directo en general, pero especialmente este a las 3 de la mañana, pues como comprenderéis, no voy a ver ese partido en directo, pero es un partido que me apetece mucho ver. Me parece un partido que puede ser muy susceptible de irse a la prórroga. De hecho, voy a apostar por ello, voy a apostar por una prórroga. Y luego
claro, teniendo en cuenta que ya estoy diciendo que son dos selecciones que se van a ir a la prórroga, luego se pueden decidir por pequeños detalles. Y aquí los detalles, querría decir que Marruecos la veo competitivamente más seria que Países Bajos, lo lleva demostrando en los últimos años, pero sí que es cierto que Holanda o Países Bajos, bueno, a lo mejor lo digo de maneras distintas, pero bueno, ya lo sabéis, en este caso creo que tiene mejor banquillo. Entonces, ¿por qué opto? ¿Por uno que tiene un mejor banquillo o por uno que tiene una mayor competitividad, ¿no? Eso me cuesta decidirlo en ese aspecto. Voy a tirar por Países Bajos, aún así. Yo sé que aquí esta puede ser una de las sorpresas porque la gente creo que va a optar mucho más por Marruecos y es normal porque es lo que viene siendo habitual en estos últimos años y seguramente Marruecos pueda incluso, especialmente la primera parte, seguramente jugar algo mejor que Holanda, pero Holanda es una de esas selecciones de las que en este año menos se está hablando, o sea, siempre se dice cuidado con Bélgica, cuidado con Holanda, cuidado con Turquía, y creo que es de las veces en las que menos se está hablando de Holanda, y creo que es un conjunto bastante interesante, ¿eh? O sea, en ataque a lo mejor le falta alguna cosilla, algún jugador que tenga algo más de nivel, pero tiene un centro del campo muy muy bueno, aunque no termina de casar del todo, pero muy muy bueno, una defensa que es bastante compacta, que tiene bastantes piezas a buen nivel. Van Dijk es la primera vez o de las primeras veces que le estoy viendo bien con Holanda, también tiene un buen portero. No sé, voy a tirar por Holanda en este caso, aunque lógicamente no me extrañaría que pasase Marruecos y no solo que pasase, sino que lo hiciese en los 90 minutos reglamentarios, por supuesto. El Costa de Marfil-Noruega me parece que va a ser otro partidazo, o sea, me parece que es un partido muy muy interesante y aquí, ya digo, en una quiniela 1x2 igual tiraría por la X, creo que sería la opción más razonable, pero obviamente aquí no se puede hablar de empates. Es un partido que otra vez nuevamente puedo decir que no me extrañaría que se fuese a la prórroga perfectamente o incluso que llegase a unos hipotéticos penaltis. En este caso voy a tirar por Noruega, porque a ver, esto es un arma de doble filo. Noruega se ha permitido el lujo de sacar a jugadores no habituales en ese último partido contra Francia y eso se puede ver desde dos perspectivas distintas. Una, que está teniendo mucha arrogancia a la hora de eso, de tirar un partido prácticamente, y otra que, pues eso, quiere dar descanso a sus jugadores más importantes y están mucho más mentalizados de poder realmente competir en este mundial. Me voy a quedar con esa segunda, está muy bien Haaland, es un jugador muy diferencial para este tipo de partidos y voy a tirar un poquito por esa Noruega de Haaland y de Odegaard, obviamente. Costa Marfil, ya digo, creo que va a hacer un gran partido, pero optaría por Noruega, no por una diferencia muy, muy grande, creo que va a ser un partido, ya digo, bastante igualado y voy a tirar por Noruega. En el Francia-Suecia, a ver, la opción obvia, Francia. Francia sería realmente favorita contra seguramente cualquier selección. Es la selección que más sensación de seguridad o de miedo, según lo queráis decir, ha dejado en esta fase de grupos. Es una selección que es muy potente en ataque, que ya lo sabíamos, pero además estamos viendo que ensamblan bien, o sea, que tienen buenas individualidades y que además conjuntan muy bien en equipo. En defensa siguen siendo sólidas con sus pequeños baches, pero bueno, ninguna selección es 100% sólida. Y en el centro del campo sí que me gustaría ver cómo lo va a hacer De Sams, porque me parece que hay tres jugadores para dos puestos, salvo que meta a Rabiot en la izquierda, que es algo que no me extrañaría, aunque no creo que tan pronto. No creo que ella utilice ese recurso en 16avos contra Suecia, no creo. Quizá más adelante sí, ese Rabiot en el sector izquierdo, teniendo en cuenta que no hay un jugador que tampoco lo esté haciendo realmente bien en ese aspecto, porque Doué está bien, pero no está siendo al nivel, obviamente, ni que Olise, ni que Dembélé, ni que por supuesto Mbappé. Pero ya digo, teniendo en cuenta que Tchouaméni, Koné y Rabiot, de esos tres jugadores, dos van a ser titulares. En teoría la pareja debería ser Tchouaméni-Rabiot, pero Koné lo está haciendo muy bien. Ya ha sido titular 2 partidos y no me extrañaría nada que pudiese optar por él. Aún así, también me costaría ver cómo deja a Rabiot en el banquillo. Ya digo, quizá más adelante lo acabe metiendo ahí, en la izquierda, a Rabiot, y póngase doble pivote Tchouaméni-Koné, pero a lo mejor al principio opta por ese Tchouaméni-Rabiot para seguir un poco las jerarquías, ¿no?, que ha ido llevando en los últimos años. En cualquier caso, Suecia creo que lo puede hacer bien, creo que puede plantar cierta cara, creo que le puede meter en algún problema, aunque es cierto que lo mejor que tiene Suecia precisamente es el ataque, con ese Isak Gyökeres que conectan bastante bien y que además son dos muy buenos delanteros, especialmente Isak, si tiene un buen día, es un jugador que tiene un punto de inspiración muy muy alto, pero
es cierto que es una de las grandes fortalezas de Francia. Esa pareja de centrales, sea cual sea la que esté formando, son bastante compactos, en los duelos son gente muy, muy potente y de esa manera, claro, si tienes una de las grandes fortalezas en una de las tuyas también y luego en el resto eres muy superior, pues en parte yo creo que se puede decantar por ahí la balanza y opto por Francia, claro. El México-Ecuador es un partido bastante interesante también nuevamente. En este caso voy a tirar por Ecuador, lo siento mucho por los amigos mexicanos, lo han hecho realmente bien en esta fase de grupos, se han ganado con creces el haber quedado primero de ese grupo, pero yo aquí tengo que tirar por Ecuador porque es una de mis apuestas. O sea, de hecho, si visteis el vídeo en el que hice el pronóstico en el Mundial, Ecuador incluso lo daba como que podía competirle realmente a Francia. O sea, me había extrañado mucho esos dos primeros partidos, no tanto en el juego, porque en realidad Ecuador fue mejor que ambas selecciones, pero sí que en el resultado, el haberse jugado la eliminación en el tercer partido era algo que no me podía esperar y encima teniendo en cuenta que era Alemania el rival, que era el rival más fuerte del grupo y eso ha demostrado en realidad lo que es Ecuador. Ecuador es una selección que compite, que es muy guerrera, que es muy rocosa, que es muy peligrosa, es una de las selecciones, ya digo, más potentes de las que menos se comentan y a la vista está que se han jugado la eliminación contra Alemania y los han ganado. O sea, es una selección muy potente que se ha salvado, que eso muchas veces da un aporte bastante importante a la moralidad de los jugadores, especialmente cuando son selecciones potentes, ya digo, porque si te salvas por poco siendo Paraguay, pues sí, vale, vas a luchar y tal, pero no dejas de ser una selección con sus limitaciones, ¿no? Pero cuando te salvas siendo una selección realmente potente, que ya ha tenido un camino muy, muy firme, muy fuerte a este mundial, creo que Ecuador puede dar mucho, mucho que hablar y sinceramente creo que va a ganar a México. Y en el Inglaterra-Congo, pues también voy a tirar por la opción obvia, en este caso Inglaterra. Creo que Congo va a competir bien, ha competido bien en esta fase de grupos, mismamente ese partido contra Portugal. Creo que Inglaterra ha dejado sus luces y sus sombras porque ha maravillado en ciertos momentos, en momentos en los que ha demostrado pegada, que tiene fortaleza, tiene jugadores de gran nivel y creo que se le puede atragantar Congo perfectamente. Creo que Congo tiene unos centrales bastante potentes y que en ese sentido puede frenar ciertamente bien a Inglaterra, pero creo que Inglaterra es una selección con muchos recursos, más incluso que Portugal. Creo que Inglaterra es más peligrosa al contragolpe, si en caso de que les deje contragolpear la selección africana y en caso de tratar de poder meter centros al área, pues tiene jugadores en bandas que pueden sacar muy buenas opciones y luego además aparte de Harry Kane, que podría ser esa especie de Cristiano Ronaldo, aunque Cristiano siempre ha sido un mejor rematador en ese aspecto de cabeza sobre todo que el inglés, pero tienes también a Jude Bellingham desde segunda línea, la opción de poder meter luego en una segunda parte a Morgan Rogers, o sea, creo que tiene recursos suficientes como para que Inglaterra pueda imponerse al Congo, aunque no creo que vaya a ser de manera muy holgada. Y ahora vamos con los otros 8 partidos. En este caso, el Bélgica-Senegal me parece un partido muy, muy interesante y me parecería perfectamente creíble que pudiese ganar cualquiera de las dos selecciones, incluso que fuesen a prórroga. Voy a tirar por Bélgica porque creo que es una de las veces en las que menos se está diciendo que Bélgica vaya de tapada y tal. Obviamente la generación más dorada del fútbol belga ya se ha ido acabando, está ya en los últimos estertores de, por ejemplo, la carrera de Kevin De Bruyne. Lukaku no está ni mucho menos como en años anteriores, no está sobre todo Eden Hazard, que era la pieza más clave, yo creo, de esa Bélgica, además de que ha perdido también jugadores en defensa, que estaba Alderweireld también, en el centro del campo, es decir, esa selección ha ido mermando bastante, pero creo que aún así tiene una buena selección, tiene jugadores muy interesantes en ataque, en el centro del campo también, en defensa no tanto, pero bueno, es una selección que sigue teniendo su peligro y que si tiene un buen día tiene jugadores realmente diferenciales, desde bandas, desde la media punta con De Bruyne, por supuesto, en la zona de los delanteros, creo que, ya digo, es una selección eso muy peligrosa, pero Senegal seguramente estemos hablando de la selección africana más fuerte que hay. Es una selección, ya digo, muy fuerte, muy rocosa, que va a competir muy bien, que perfectamente me puedo creer que vaya a ganar a Bélgica. Lo que pasa es que en este caso voy a tirar por Bélgica y casi que por una cuestión de feeling, porque ya digo que no me extrañaría nada, pero nada, 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 que pudiese ganar Senegal porque es una selección bastante potente.
En el Estados Unidos-Bosnia creo que estamos todos de acuerdo en que Estados Unidos ha sido una de las revelaciones seguramente de esta fase de grupos, ha sido una de las selecciones que más ha podido llamar la atención, quizá porque no es una selección con la que estemos constantemente pensando que pueda ser una de las tapadas, ni mucho menos. Es cierto que el Mundial era en Estados Unidos, pero aún así no tenía por qué ser motivo de nada. Pero es cierto que es uno de los motivos por los que me voy a decantar por Estados Unidos. Además, Bosnia quizá es una selección que tiene jugadores de mucho talento, pero que a lo mejor ya está llegando a estos 16avos casi que con el gancho, digamos. A Estados Unidos le he visto un poco más sobrado en ese aspecto. De hecho, le sobró el tercer partido contra Turquía, que yo creía que incluso lo podían solventar por la vía rápida. Lo perdieron incluso, pero es cierto que también hicieron rotaciones. Y obviamente estamos hablando de partidos, en este caso no creo que tanto, pero partidos en los que está todo tan igualado, pues una decisión arbitral a favor o en contra creo que puede ser muy, muy decisiva, obviamente. Y lógicamente no nos hagamos los locos, creo que Mundial en Estados Unidos, jugando Estados Unidos, contra Bosnia además, que no es que digas que es Francia, que es Argentina, que es tal, que obviamente ahí ya sería un poco más llamativo que el arbitraje fuese muy decisivo, pero sí que contra Bosnia puede ser uno de esos que te puede pegar una ayudita en un momento dado, así que tanto por juego como por nivel, como por sensaciones, como por este extra que le pongo, voy a tirar por Estados Unidos. En el España-Austria estamos hablando de un partido realmente interesante, no sé si desde el punto de vista futbolístico, pero sí competitivo. Creo que le va a costar mucho pasar a España. Creo que va a pasar a España, lo voy poniendo ya por aquí, pero creo que va a ser muy muy costoso, o sea, no me extrañaría una prórroga. Creo que Austria es una selección que compite realmente bien, obviamente, y España a día de hoy está tratando de encontrar a qué juega, porque obviamente con la baja especialmente de Nico Williams e incluso de Víctor en ese sector izquierdo, te quedas únicamente con posibilidad de desborde con Lamine en la zona diestra, que no es algo menor, obviamente, pero cambias un poco la forma en la que estabas afrontando esta selección los últimos años desde la incorporación, sobre todo, de la figura de estos dos extremos. Además, hay ciertas dudas con la adecuación del centro del campo, hay jugadores que no están terminando de dar el nivel individual y colectivamente. Creo que lo va a pasar mal contra Austria, pero quizá es un poco el no pensar que vaya a caer España en 16avos y menos contra Austria, que no es una de las favoritas, aunque es una de esas selecciones que puedes englobar en la palabra de rocosas o de competir, lógicamente, pero sí que es algo que me cuesta imaginarme que vaya a caer tan pronto España. Voy a tirar por España, pero por muy poco. Luego, esto vuelvo a recalcar, es fútbol. ¿Puede luego España ganar 3-0 a Austria porque hacen un grandísimo partido? Sí, porque estamos hablando de jugadores muy buenos que además juegan bastante de memoria y si acaban conectando bien las piezas, Luis de la Fuente toma las decisiones adecuadas en el momento adecuado, pues perfectamente España tiene posibilidades de hacerle mucho daño a Austria o a cualquiera. Lógicamente estamos hablando de unas selecciones más importantes, mucho que esté dejando ciertas sensaciones de duda. Portugal-Croacia, otro partido realmente interesante, competitivo, que vamos a decir, si estamos hablando constantemente de competitividad tal, pues que vamos a hablar de la Croacia de Luka Modric, ¿no? O sea, una selección, pues eso, que va a competir, que no va a dar un solo balón por perdido, que tiene riesgo de poder ser arrasada, sí, como ya pudo ser con Inglaterra. Portugal tiene esa capacidad para hacerlo. No nos podemos quedar con la Portugal de ciertos partidos. De cara a este partido contra Croacia, al igual que con Inglaterra, ha pasado lo mismo. Inglaterra hizo un grandísimo partido contra Croacia, que es precisamente este rival de Portugal, y sin embargo los dos siguientes se la atragantaron un poco más. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Croacia es una selección que a veces deja más espacios de los que podría convenir a ciertas selecciones, o a lo mejor era simplemente porque estaban tratando de buscar un juego distinto. Bueno, en cualquier caso, creo que va a ser un partido bastante competido. Voy a tirar por Portugal. Portugal además es mi favorita para ganar el Mundial. Es cierto que no me está dando muchas muestras de serlo, pero voy a seguir optando por Portugal, en este caso contra Croacia. Ya veremos en la siguiente ronda.
En el Suiza-Argelia voy a tirar ya directamente con Suiza. Argelia es una de las selecciones que más me han decepcionado de esta primera parte, de esa fase de grupos. Es cierto que ese tercer partido sí que ha sido ciertamente bueno, que han recuperado a un buen Riyad Mahrez. Me parece un futbolista espectacular, lo he llegado a pedir para el Madrid, teniendo en cuenta que la banda derecha siempre está vacía, ya sabéis. Es uno de los jugadores más infravalorados del proyecto del Manchester City, que es un jugador que ya sabemos que ni mucho menos está en su prime, pero creo que esa sociedad con Amin Gouiri creo que puede dar ciertos réditos, a ver si se cuela también Houssem Aouar, que es un jugador muy interesante también, que incluso en su momento llegó a sonar para el Real Madrid, aunque es muy regular y obviamente por ello no ha podido dar el salto a un grande y ahora está perdido, no sé ni siquiera en qué club juega, pero creo que Suiza es una selección más compacta, más firme y me extrañaría bastante que cayese en estos 16avos contra Argelia. En cuanto a Australia-Egipto, pues Australia es una de las selecciones que más me ha sorprendido en en esta fase de grupos. De hecho, yo en mi predicción la daba como cuarta y no solo no ha quedado cuarta, sino que ha conseguido pasar. Egipto tampoco es una selección especialmente fuerte como para decir que Australia ha podido llegar hasta aquí, pero se puede ir para casa fácilmente. No, creo que va a ser un partido competido. No me extrañaría nuevamente que pudiesen ir a la prórroga. Creo, de hecho, incluso voy a añadir que van a ir a la prórroga y creo que en la prórroga, eso sí, lo siento por sobre todo Andrés Ranero, que seguramente esté viendo este vídeo. Creo que en este caso, aunque ya he infravalorado en la fase de grupos a Australia y a la vista está que me equivoqué, en este caso voy a tirar por Egipto, pero ya digo, lo estoy metiendo en la prórroga, así que creo que puede ser un partido bastante competido. El Argentina-Cabo Verde, hombre, yo creo que Cabo Verde es algo que no nos esperamos nadie, que estuviese en estos 16avos. No solo eso, sino que yo creo que nadie se esperaba que hiciese ni el ademán de poder competir en cualquiera de los tres partidos, ni siquiera Arabia Saudí, y no solo ha pasado, sino que ha pasado como segunda. O sea, ni siquiera ha pasado como una de las mejores terceras, que era poco pensable, o sea, era muy impensable ese panorama, pero es que encima ha pasado como segunda, ha empatado sobre todo ese partido contra España, el de Uruguay también, porque también fue un empate a 2 incluso, y luego el de Arabia Saudí también empate, en este caso a 0, pero hombre, España era claramente favorita en este grupo y empatar en ese primer partido creo que nadie se lo podía esperar, pero esta vez sí que sí ha llegado muy lejos. Argentina no creo que sobre todo con el cuadro que se le ha quedado a continuación vaya a desperdiciar esta opción de poder llegar muy alto en este mundial. Además, Argentina ha hecho una gran fase de grupos, incluso se ha permitido el lujo de hacer ciertas rotaciones en ese tercer partido y aún así han podido sacarlo adelante. Creo que Argentina obviamente es una de las favoritas, ya lo era antes de llegar al mundial y ahora después de ver el cuadro que le queda a continuación, pues no creo que vaya a desperdiciar esta oportunidad de ganar a Cabo Verde. ¿Será capaz Cabo Verde de competir nuevamente o será en este caso arrasada por Argentina? Bueno, yo creo que esa es la única duda que podemos tener. Y en el Colombia-Ghana, pues no quiero menospreciar ni mucho menos a Ghana, pero voy a ir poniendo ya a Colombia porque me parece que es una de las selecciones revelaciones o que más nos han podido gustar seguramente en esta primera parte, con un James absolutamente excelso en ese último partido contra Portugal. Me parece una selección muy alegre y que también cuando tiene que ser rocosa lo es. Ni mucho menos digo que se vaya a pasear ante Ghana porque es una selección que nuevamente va a competir. Las selecciones africanas sabemos que siempre son difíciles de superar, pero en este caso voy a tirar por Colombia e incluso voy a tirar por Colombia sin llegar a la prórroga. O sea, quizá un 2-1 pues me podría esperar perfectamente de la selección de James Rodríguez. Y esto es todo. Como podéis ver, pues así quedaría mi cuadro de las selecciones que pasan a los cuartos. Quedarían partidos realmente interesantes y que ojalá queden este tipo de partidos para poder comentarlos en el siguiente vídeo, en el vídeo ya de los cuartos de final, pero ese a simple vista, ese Alemania-Francia, ese Portugal-España, incluso el Canadá-Países Bajos o Holanda, como lo queráis decir, puede ser muy interesante. El Ecuador-Inglaterra puede ser un poco cemento, pero muy interesante también. El Brasil-Noruega, Suiza-Colombia, o sea, Argentina-Egipto incluso. No, es que creo que quedarían unos partidos bastante interesantes y si no se da de esta manera, aún así, si hay otra serie de selecciones que vayan a colarse en estos cuartos, creo que también aún así pueden quedar partidos muy interesantes, aunque obviamente si pasa a Paraguay en lugar de Alemania, pues sobra decir
que mucho mejor poder ver una Alemania-Francia que un Paraguay-Francia, ¿no? Obviamente eso sobraba decirlo. En cualquier caso, esta es mi predicción de cara a las selecciones que van a afrontar esos 16avos y que van a poder pasar a cuartos de final de este Mundial. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que estoy haciendo, dejad en los comentarios, por supuesto, vuestras predicciones. Andrés, por favor, no me tengas mucho rencor por volver a eliminar a Australia. Igual soy un amuleto y os doy suerte y precisamente pasáis contra Egipto. Ojalá, porque mira, yo no tengo nada a favor ni en contra de Australia o de Egipto, y bueno, si te puede dar esa alegría, pues oye, ojalá puedas tener suerte y que pase y podáis enfrentaros luego a Argentina, que ahí ya sí que sí, te lo adelanto ya de por sí, que te voy a volver a menospreciar si se vuelve a dar ese partido. Así que ya digo, dejad ahí vuestras predicciones y nos vemos en el siguiente vídeo.